¿Es la Navidad una fiesta pagana? ¿Pueden los cristianos celebrar la Navidad? ¿Pueden poner sus arbolitos, adornarlo y poner luces estrambóticas en sus casas? Este es un tema muy controversial. Muchos están a favor y muchos están en contra. Vamos a analizar este asunto desde una perspectiva bíblica, pero también histórica. Vamos a ver qué tiene que decirnos la historia acerca de este asunto navideño. Pero el apóstol Pablo habló también algo acerca de este asunto. Antes de iniciar, mis amigos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video. Actualmente se celebra la Navidad para conmemorar el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Cabe preguntarnos, ¿los discípulos, los apóstoles de Jesús, celebraban el nacimiento de Jesús? ¿Alguno de ellos el 25 de diciembre se reunió para celebrar la Navidad, darse regalos? ¿Hicieron los apóstoles esto? No. Históricamente hablando, la Navidad, como la conocemos actualmente, ni los discípulos de los discípulos celebraron la Navidad, ni el nacimiento de Jesús, y mucho menos el 25 de diciembre. La tradición de celebrar Navidad en estas fechas se inició en el siglo IV, en el año 330 aproximadamente. Antes de esta fecha nadie lo celebraba. Bíblicamente hablando, Jesús no nació en 25 de diciembre. ¿Qué se celebraba el 25 de diciembre históricamente? La historia nos dice que en el Imperio Romano se adoraba a muchos dioses. Dentro de los muchos dioses existía un dios en particular llamado el dios Sol. Así es, en el Imperio Romano adoraban al Sol. Lo hacían específicamente el 25 de diciembre. Entonces debemos reconocer que históricamente sí es una fecha pagana. Muchos se sorprenderán al escuchar de este asunto, pero la historia nos lo dice. El invierno se terminaba, comenzaba el verano y el sol renacía. El nacimiento del sol invicto, que ha vencido al invierno, que ha vencido a la oscuridad, y ahora el 25 de diciembre renace. Los romanos adoraban a este Dios el 25 de diciembre por su nacimiento. En estas fechas ellos ofrecían sacrificios a su Dios, de animales por supuesto, y vino y otras comidas. Hacían grandes banquetes y fiestas y reuniones. Encendían luces y velas, lo cual representaba el nacimiento del sol de en medio de la oscuridad. Y se intercambiaban regalos unos a otros. Este es un hecho indiscutible, tanto por historiadores antiguos y modernos. Pero la adoración al sol no comenzó en Roma. Antes incluso de que Jesús naciera, ya se adoraba al sol en diferentes culturas. En Egipto era adorado como Amón-Ra. Era adorado también por los griegos como Apolos y como Mitra en Roma, y también como el dios Sol invicto. Y en otras culturas a nivel del mundo también es adorado el sol con otros muchos nombres. Incluso en la Biblia los hijos de Israel recibieron esta ordenanza: guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que yo hablé con vosotros de en medio del fuego, no sea que alzando los ojos al cielo veas el sol, la luna, las estrellas, y te postres y los adores. No hagas tal cosa, le dijo Jehová. Dios advierte en la Biblia de que no se adore al sol. En Deuteronomio 12:30 dice: no preguntes acerca de los dioses de aquellas naciones, diciendo: ¿de qué manera servían estas naciones a sus dioses, para que yo también vaya y los sirva de igual modo? No harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas que Jehová Dios aborrece, la hicieron esas naciones a sus dioses. No hagas tales cosas. Y vemos que el sol fue adorado mucho antes de que Jesús naciera, en diferentes culturas con diferentes nombres. Y el 25 de diciembre era su día especial de aquel Dios pagano. Pero ¿cómo llegó a ser en la actualidad el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús? Comenzó a celebrarse en Roma en el siglo IV en adelante. Podemos decir con toda convicción de que la Iglesia Católica Romana cristianizó los ritos paganos, les dio un énfasis cristiano, y a partir de ahí se comenzó a celebrar la Navidad. Pero la Biblia acepta
de que ritos paganos puedan ser traídos a Dios y ahora ser celebrados? Recordemos, cuando Moisés recibió los mandamientos de Dios en el monte Sinaí, como Moisés demoraba en bajar, los hijos de Israel armaron un becerro de oro y habían copiado este becerro de uno de los dioses de Egipto. Y dijeron: hagamos fiesta a Jehová. Entonces estos hijos de Israel querían convertir algo pagano y traerlo y convertirlo ahora para Dios. Tal cosa desagradó a Dios y dijo a Moisés: estos hijos de Israel muy pronto se han apartado de mis mandamientos. Entonces, se puede decir que le cambiaron el nombre, ¿no? Ya no eres más el nacimiento del sol, ahora eres el nacimiento de Jesús. Esto es históricamente. ¿Cómo es que algo tan pagano como adoración a dioses extraños pueda ser ahora celebrado por algunos con un nuevo enfoque? El día sagrado de aquel dios pagano lo celebramos ahora, solo que lo hemos dado un nuevo nombre: el nacimiento de Jesús. Y dicho sea el caso, Jesús no nació en 25 de diciembre. ¿Podrá la tradición ser más importante que lo que está escrito? ¿Podrá la tradición ser más relevante que los mandamientos de Dios, que nos ordena que no copiemos las costumbres paganas de cómo esas naciones adoran a sus dioses y luego ahora digamos que lo hagamos para Dios? Le damos un nuevo enfoque. No, eso era una adoración a dioses paganos, pero no, ahora yo lo cambio y le doy un enfoque cristiano. Claro, pero en la actualidad alguien podría decir: yo no celebro el 25 de diciembre para adorar al sol, yo lo hago pensando en Jesús. Parece ser una buena idea, pero los apóstoles no nos dieron ejemplo. Es más, el nacimiento de Jesús no fue celebrado por nadie, ningún cristiano del siglo I, del siglo II, del siglo III. Nadie celebró el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús comenzó a ser celebrado en el siglo IV, cambiándole la fecha del nacimiento del dios Sol. Ahora lo cambiamos por el nacimiento de Jesús. Alto ahí. Es cierto, podemos usar estas fechas para predicar, para enseñar, para instruir a la gente y hablar de las buenas nuevas, de las enseñanzas de Jesús, de las prédicas. Podemos usarlo, claro. Pero ¿cómo podríamos celebrar una fecha dándole un enfoque cristiano cuando esa fecha fue usado para el paganismo, para adorar a otros dioses? Y el árbol de Navidad, ¿de dónde proviene el árbol de Navidad? ¿Qué tiene que ver el árbol de Navidad con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver el árbol de Navidad con el nacimiento de Jesús o con las prédicas de Jesús? En Europa, en Alemania y los alrededores, ellos asumían de que los árboles eran sagrados y los adornaban con frutos. Pensaban que los dioses y los espíritus estaban allí en el árbol. Tal costumbre fue también absorbida por el cristianismo. Es decir, el cristianismo cuando llegó a esas zonas dijo: muy bien, aquí ¿a quién se adora o cuáles son lugares sagrados? ¿Los árboles son sagrados? Pues entonces ahora al árbol lo cristianizamos. Vemos que el cristianismo fue absorbiendo diferentes cosas y convirtiéndolos, dándole un enfoque cristiano, y sigue cumpliendo las fiestas paganas, solo que ahora le damos un enfoque cristiano. Tal cosa no está en la Biblia. Y cabe afirmar, aunque el sol era adorado en muchas culturas y naciones como un dios, no es un dios para nada. No debemos mezclarnos con tales cosas. El paganismo y sus dioses y sus días de adoración. Pablo, hablando de estas cosas, dijo: ciertamente en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servían a lo que por naturaleza no son dioses. Ahora que ya conocen a Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volverse a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos. Temo que mi trabajo en vosotros haya sido en vano, dice Pablo. Pablo les está diciendo: ustedes antes no conocían a Dios, y como no conocían a Dios, servían a lo que no son dioses, el sol y la luna, etc. Y en honor a esos dioses, guardaban fechas especiales para adorar a esos dioses. Una de esas fechas es el 25 de diciembre, que ellos guardaban en honor al dios Sol, que no es un dios. Pero ahora que conocemos a Dios, ¿cómo es que queremos volver a guardar esas fechas dedicadas a dioses falsos? En conclusión, tenemos este conjunto de verdades. 1. Jesús no nació el 25 de diciembre. 2. Ni los apóstoles
ni los cristianos del primer, segundo y tercer siglo celebraron la Navidad como el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Es más, ni siquiera celebraban el nacimiento de Jesús. 3. El 25 de diciembre era una fiesta pagana que se celebraba por el nacimiento del dios Sol, un dios pagano. 4. Dios nos advierte en su palabra y nos dice: no mires de qué manera esas naciones adoran a sus dioses, para que luego lo copies y lo hagas para mí. No harás tal cosa. 5. La Iglesia romana en el siglo IV instituyó el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, haciendo una mezcla del paganismo con el cristianismo, pero lo cual Dios había advertido que no se debía de hacer, pues bíblicamente e históricamente hablando no deberían hacerlo, pues es una fecha dedicada al paganismo. ¿Cómo entonces debe proceder un creyente, un cristiano en estos días? Ya que el mundo celebra tal día para Jesús como un nacimiento de Jesús, aunque no sea ese el día de su nacimiento, pues aprovechen para predicar, si se reúnen con su familia para anunciar la palabra. Claro, cualquier día puede predicar y enseñar, también puede hacerlo el 25 de diciembre. Pues ¿sería un pecado reunirse? No. Lo malo sería agarrar una fiesta pagana y traerlo y darle un enfoque cristiano y celebrarlo. Eso está mal. Dios lo advierte, pero reunirse en familia como en cualquier otra fecha se puede hacer, eso no está mal. Yo sé, hermanos, que muchos celebran estas fechas no con un corazón malvado y perverso de decir yo voy a adorar al sol, no. Todos lo hacen tal vez de corazón limpio, pensando en Jesús, pensando en su nacimiento. ¿Será importante celebrar el nacimiento de Jesús? ¿O será importante aprender y estudiar sus enseñanzas, lo que Él nos predicó y nos anunció? Eso es lo importante, obedecer su palabra. En conclusión, si alguien celebra la Navidad el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, lo hace siguiendo una tradición venida de Roma, no de los apóstoles, no de Jesús, no de los profetas, no de los discípulos, no. Que la Navidad nace de adoración al Dios Sol el 25 de diciembre, mas no como un día de celebración instituido por Dios y por su palabra. La palabra de Dios sobrepasa a las tradiciones y a todo lo instituido por los hombres. Dios les bendiga a todos, hermanos. Espero que este video les haya servido de mucho y puedan estudiar también ustedes aparte este contexto acerca de la Navidad. Papá Noel. ¿Qué tiene que ver Papá Noel con el nacimiento de Jesús?